compañeros, creo que es por respeto también a todos los que se conectan puntualmente. Entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy. Primero, antes que nada, pues saludarlos. Espero hayan tenido muy buena semana en el ámbito profesional, personal. Entonces, pues un gusto como siempre iniciar hoy con las clases. Esperemos que esta vez no falle mucho la señal. Pues fíjense que hablaba con otra licenciada también, no sé si reciben civil con ella, pero da civil en clínicas. Y me estaba comentando que ella en su segunda clase también la llamada, salió la llamada como 7 veces por problemas de señal, entonces era un problema en general. Esperemos que hoy pues no hayan esos inconvenientes. Como ya les dije, es un gusto saludarlos y también para informarles que desde ayer está subido el material que vamos a usar hoy aquí. No el material de la clase, sino que las minutas de las actas, las resoluciones de la jurisdicción voluntaria, de las que vamos a utilizar hoy, porque vamos a ir poco a poco, paso a paso, mejor dicho. Tienen el nombre de minutas JBN y lo pueden encontrar en el apartado donde coloqué lo que se va a subir para el segundo parcial, ahí lo pueden encontrar también. Entonces, si lo tienen a la mano, pues búsquenlo, ahí lo empiezan a leer para seguir la guía con la clase, porque hoy no me voy a detener yo en acta, voy a explicar más los esquemas. Lick, Y pues disculpe, ¿en simplemente dónde dijo que podríamos encontrarlo? Perdone la interrupción. en Classroom, en el apartado donde Ah, dice segundo parcial, documentos, se me va el nombre del título, pero es segundo parcial. Gracias, Lick, Ahí, muy amable. para servirle. Entonces, Licenciado, aparece como material segundo parcial. ajá, ahí pueden encontrar eso. Entonces, vamos a dar inicio con la clase. Mire, lamentablemente, pues, la clase anterior estábamos hablando de la coyuntura nacional y no ha cambiado en absoluto eso. Seguimos ahí con todos los problemas, entonces, lamentable. Ya hasta cólera da un poquito a analizarlo, porque ya no son temas jurídicos, sino políticos, entonces, Es a veces crisis política, ¿va, Lick? sí, a veces de nada vale todo eso que estudia uno, que le enseñen principios del derecho, frenos y contrapesos en el derecho administrativo, cuando lo que sucede a veces es que resuelven como se les da la gana. Que es lo que pasa, es un tema político, entonces usted puede estar horas ahí analizando jurídicamente la resolución, se va a su ley de partidos políticos, analiza el Código Procesal Penal, Código Penal, la ley orgánica del MP, objetividad, pero se sale de cualquier análisis jurídico porque al final es un tema político y se nota en la actitud de mala fe. Pero no, ya no está respetando las leyes, Lick. Entonces, es como usted dice que uno está analizando qué es lo que deberían de ser, pero las leyes están, o sea, no las están llevando como debe ser, ¿verdad? No, lo que pasa es que no hay respeto ya en ese caso, no hay eh, no hay esa preeminencia de la ley y hay una inmadurez también política. ¿Por qué es una inmadurez? Cualquiera de aquí que haya ido a procurar o que trabaje en un juzgado o haya ido a un juzgado, sabe que los juzgados tienen su agenda y las audiencias, ya sean unilaterales o bilaterales, se llevan a cabo de acuerdo a su agenda. No hay ningún juzgado que agende todos los días el mismo proceso, no hay. Y también los que han trabajado en alguna entidad del gobierno o el Ministerio Público saben ¿Cómo? que sus actuaciones son de acuerdo también a un itinerario, digamos. Entonces, tienen su mesa de trabajo, en su mesa de trabajo tienen tales expedientes y van llevándolos conforme a los plazos. Pero es imposible, y nunca ha sucedido que una institución FESI se dedique todos los días al mismo proceso, ¿no? Si eso sucediera en la práctica, imagínense qué bonito sería. Usted presenta su denuncia porque le probaron esto y tiene la confianza de que la Fiscalía Metropolitana, en este caso, todos los días va a investigar su proceso. No sucede. Entonces son temas ya políticos, aunque... y otra cuestión, se va el caso a lo procesal
Y lo primero que podemos observar es que independiente de la defensa que usted como abogado defensor ejerce, no se toma en cuenta. Entonces, sí, la verdad es que un poquito desilusionado de toda la situación. Pero vamos a iniciar ya con la clase, abstrayéndonos un poco de la mala situación que estamos pasando en nuestro país. Entonces, como les decía, tal vez están cuente. imponiendo a sus propios intereses particulares a lo que deben regirse por ejemplo, como dice usted, como un abogado defensor, se desilusiona en el sentido de que no están acatando lo que apegado a la ley, ¿verdad? No tiene madurez. Y miren, esto sucedía también con CICIG. O sea, la CICIG ayudó bastante, pero también tenía cuestiones también señalables. Donde habían también abogados que eran capturados en la misma audiencia. Entonces se amedrentaba de alguna manera también por CICIG. O sea, hay que ser claros en eso. Tal vez sí tenía un fin loable como tal, pero también se cometían ilegalidades, no hay que tampoco tapar el sol con el dedo. Entonces, vino esta administración y dijo, vamos a ser más objetivos, pero no. Están aplicando lo mismo, algunos temas que aplicó también CICIG y llevados todavía peor. Porque como señalaba un compañero, creo que en los comentarios, son plazos que que no se pueden cumplir de 2 horas, 6 horas. Entonces, no estábamos hablando en materia de amparo, que en materia de amparo los juzgados sí señalan plazos expeditos, pero porque se está viendo un tema de amparo, una violación de garantías constitucionales. Pero aquí hablamos de una investigación penal que va en su curso. No tiene por qué señalar esos plazos tan cortos. Y lo sé. Licenciado, buenos días. Buenos días, cuénteme. La posición que adopta el Colegio de Abogados y Notarios frente a esta situación, pues prácticamente es nula. Entonces, de cierto modo, el gremio, a través de esta representación, está dejando que sucedan, pues, estos vejámenes legales, ¿no? La verdad es que, pero mire, el presidente del colegio era el vocero del organismo judicial. Entonces al final se fueron adueñando de todas las instituciones, ¿verdad? Y por eso no se pronuncia. No se pronuncian por eso. Y otro tema es que se lleva a cabo el proceso y lo primero que hacen es declararlo bajo reserva. Entonces, la opacidad también contra la que se trabaja. Entonces, bien, ya por el tiempo vamos a iniciar de una vez con la clase, porque en la otra sección me costó terminar bueno, ni siquiera la terminé. Y no vaya a ser que nos empiecen a dar problemas otra vez de conexión y ahí nos quedamos. Entonces, ya les trasladé el material. Ahí tienen las minutas de la identificación del tercero y de la subasta voluntaria, porque es lo que vamos a ver hoy en procesos. Sí, solo que actualmente no es el licenciado Chacón el presidente, es el licenciado Mario Sicaviza. Él es el presidente del colegio. Y la verdad es que con el único que hacía pronunciamientos era con el IC, ay, se me va el nombre, hace como 3 periodos que estaba el IC, se me va el nombre de este licenciado, pero él hacía muchos pronunciamientos, fue en 2015. Después los demás presidentes no han hecho ningún pronunciamiento. Sagastume es el nombre, el apellido del IC, del último presidente que sí hacía más pronunciamientos, el IC Sagastume, muy pilas también. Entonces vamos con la identificación de tercero o acta de notoriedad. Ya habíamos visto la jurisdicción voluntaria, temas preliminares, dónde se redactan actas notariales, resoluciones, qué impuestos se pagan, los principios de la jurisdicción voluntaria, consentimiento unánime, que es el más importante. Y vamos con el acta, con la identificación de tercero. Entonces vamos con la identificación de persona, identificación de tercero, la diferencia. Hoy vamos a ver la identificación de tercero, no la de persona. ¿Por qué la de persona no? Porque esto al final es una escritura pública y no es un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
si bien los dos están contenidos en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, el único que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria es la identificación de tercero. Y aquí tenemos las diferencias. No es un procedimiento, solicitado nombre propio, padres con hijos menores de edad, se hacen declaración jurada en escritura pública y se inscribe el testimonio en el RENAP. Me acuerdo que vino un cliente, es un cliente ya tiene más de 80 años, entonces a él su mamá le donó una propiedad, también como en el año 90 o un poquito antes. Y él me dijo, mira, fíjese que necesito vender este bien. Yo le dije, está bueno, tráigame el testimonio razonable, no lo tenía. Una certificación de registro, entonces. Y cuando estaba revisando, me percaté, él es de apellido Mancilla, con C, que en el registro tenía su Mancilla con S. Pero imagínense tantos años que pasó esto. Entonces, lo que como abogado, el notario le recomendé es llevar a cabo una identificación de persona. Le solicité su certificado de nacimiento para ver cómo se ha escrito su nacimiento, su DPI. En esa escritura pública, él declara bajo juramento que se encuentra con este nombre, este Mancilla con C, pero también ha usado públicamente el nombre de Mancilla con S, el apellido. Se lleva a cabo la notoriedad de esa identificación de persona. Se extiende el testimonio a la parte interesada, porque aquí como es una escritura pública, lo que se extiende es un testimonio. Se inscribe en el RENAP. Si no hay ningún problema con la identificación, le escribe el RENAP. Inscrita la identificación, se solicita un certificado de nacimiento y con ese certificado de nacimiento pues se va al registro general de la propiedad y con un memorial auxiliado por notario pues se pide al registrador que le inscriba esa identificación de persona en el registro general de la propiedad y ya después podemos vender. Eso es una identificación de persona. Es una persona que vino en nombre propio a hacer constar que también públicamente se identifica con otros nombres. Yo me llamo Raúl David Mejía Ruiz. Puede ser que en otro documento, en un título, aparezca como Raúl Mejía únicamente. Tengo una propiedad y ahí solo aparece como David Mejía. Entonces, hago esa identificación de persona para hacer constar que todos esos nombres me identifican a mí. Y lo inscribo, si es necesario, mediante el certificado de nacimiento, pero puede ser que lo que usted tenga es una visa. Y en la embajada, pues no le van a solicitar que inscriba ahí la inscripción de la identificación de personas, sino que lo que le van a solicitar es que lleve el certificado de nacimiento donde conste la anotación de que ese nombre identifica a la misma persona, esos nombres. Y si no está la partida de nacimiento, primero tendríamos que hacer una reposición de la partida de nacimiento. Primero tendríamos que hacer la reposición y después la identificación de persona. Entonces, eso es lo que pasaría. Lo que pasa es que muchas veces cuando se trasladó los datos de las municipalidades al RENAP, había municipalidades que cada cierta época electoral se quemaban, entonces desaparecían. Entonces se pide una negativa de la partida de nacimiento y no va a existir. Pero la persona va a tener otros documentos donde hace constar el nombre, que sí ha existido y que tenía una vida en la República. Y mediante eso se repone la partida de nacimiento. Después se tiene que hacer una identificación de personas, si es el caso. Y contrario a este proceso, tenemos la identificación de un tercero. En este caso, no es la persona a la cual se debe identificar quien comparece ante el notario, es un tercero con interés, que puede ser un familiar, un heredero en un proceso sucesorio, o puede ser también un acreedor. Esa persona me debe algo, yo necesito deducir una acción civil, pero en el documento donde consta la obligación, él no colocó bien su nombre, no lo colocó completo. Entonces voy a hacer esa identificación. Solo les voy a hacer la acotación. Cuando el error del nombre sea en el certificado de nacimiento o en un certificado de
de matrimonio o en una defunción, ahí lo que procede no es ni la identificación de persona ni la de tercero, sino que ahí lo que corresponde es una rectificación de la partida. Entonces ahí es diferente. Si el nombre está incompleto en un ser, porque a veces se casan y el notario da el aviso incompleto, o el operador en el registro, en el RENAP, consigna malos datos y aparece, no aparece con el nombre completo, ahí lo que se hace es una rectificación de partida. En cambio, esta identificación de persona o la de tercero, el nombre incompleto o el nombre diferente tiene que constar en otros documentos, no en una inscripción de nacimiento, una de matrimonio, una de función. Pero sí sucedía muchas veces, es un tema que sucede más que todo cuando son personas ya mayores, que casi toda su vida estuvieron inscritos en las municipalidades y al momento de trasladar esa información al RENAP es que surgen todos estos problemas. Como se identificaban antes con cédula, entonces ese era el problema también. La compañera Martina de Jesús, cuénteme. Compañera Martina, no sé si va a preguntar algo. Perdone. Sí. Sí, con una consulta o aclaración. Cuando existía la cédula de vecindad, esta inscripción se las hacían en la misma, ¿verdad? Sí. Y por eso había generado un montón de problemas también, porque a veces hacían a mano las inscripciones. Exactamente, en las municipalidades lo hacían a mano una vez que las personas llevaban su acta de identificación de tercero. La certificación del acta de notoriedad o el testimonio de la identificación de persona. Mira, es que con las cédulas el problema que había es que como cada municipalidad era independiente, es autónoma primero, entonces había personas que tenían dos cédulas, tenían una cédula de un municipio y otra de otro municipio. Y a veces hasta estaban casados en los dos municipios. Como no había una... Con diferente persona. Sí, con diferentes personas, así. Qué barbaridad. Gracias, licenciado. Para servirles. Entonces, lo importante aquí es que sepan la diferencia de una identificación de persona y de tercero, cuándo procede una, cuándo procede otra. A veces los procedimientos esos, miren, a uno tal vez para estudiar se le van quedando de memoria, pero con el tiempo se olvida, porque es lógico que se va a olvidar cuando usted aprende tan automatizado, entonces se va a olvidar. Lo que sí tiene que tener bien en claro es cuándo se necesita una institución y cuándo la otra. Y qué es lo que va a necesitar para cada institución. Entonces, la identificación de tercero es un proceso de jurisdicción voluntaria, sí. Es promovida por una persona con interés, como les decía, un familiar, un acreedor. Lleva una serie de trámites, ahí el mediante se me fue. Culmina mediante acta notarial de notoriedad y se inscribe la certificación del acta en el RENAP. Y esta es la legislación aplicable, el artículo 5 del Código Civil. Esto es muy importante, fue reformado en 2018. Regula el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre o omita alguno de sus apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercen la patria potestad. Aquí hablamos de una identificación de persona, la misma persona a la que se va a identificar. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hablamos de una identificación de tercero. Es un tercero el que va a llevar a cabo estas diligencias. Por supuesto que tenga interés. Este párrafo es muy importante. La presencia o ausencia de tilde con un nombre en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación
otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. Y el artículo 7 pues regula en los casos a que se refieren los artículos anteriores. La alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de filiación. Usted se cambia el nombre, usted se identifica como, hace la identificación de persona o llevan a cabo una identificación de tercero. Los derechos y obligaciones que tenga esa persona no se van a modificar por cualquiera de esos trámites. Ni va a surgir filiación, tampoco por cambiarse los apellidos o por identificarse. Eso lo tienen que tener muy en claro. El Código Procesal Civil en el artículo 440 y el decreto 54-77, que aquí hablamos de la ley de la tramitación de jurisdicción voluntaria notarial, que en realidad no tenemos aspectos propios de la identificación de terceros, sino que requisitos que tiene que llenar el notario en la tramitación de jurisdicción voluntaria. Y este acuerdo del directorio 104-2015, este es muy importante que ustedes lo tengan a la mano. No les digo ahorita para la clase, pero sí es muy importante que lo conozcan, que sepan de su existencia. ¿Por qué? Porque ahí se regula qué es lo que le va a pedir el RENAP a usted cuando quiera inscribir cualquier diligencia notarial de jurisdicción voluntaria. Si nos vamos al artículo al numeral 16 de este artículo 15, tenemos la identificación de tercero en vía notarial y lo que se requiere para su inscripción es la certificación del acta de notoriedad en original y duplicado y original y fotocopia de la publicación del edicto. Entonces, cuando habla de esta publicación de los edictos, lo que se hacía cuando se publicaba en el Diario Centroamérica en forma física, en el Diario Centroamérica, se iba a comprar el Diario Centroamérica y usted buscaba dónde estaba la publicación, el día que se iba a hacer. Buscaba la publicación, hacía el recorte y le tendría que acompañar al proceso, al RENAP. Ahora, como se hace a través de el portal electrónico del Diario Centroamérica, lo que hace es que cuando usted lleva a cabo las publicaciones, el mismo diario le envía un correo con la publicación en PDF. Solo lo imprime y ahí está. Eso es lo que tendría que acompañar. A menos que en el RENAP se pongan exquisitos y le pidan una certificación, pues la piden en el Diario Centroamérica, no hay ningún problema. Y también tenemos quienes pueden promover las diligencias. Los interesados, tales como parientes dentro de los grados de ley y cualquiera que tenga pendiente de deducir una acción judicial. Y les coloco mejor como cualquiera que tenga pendiente una acción judicial, porque es más claro y preciso el por qué él va a identificar a ese tercero. Porque usted en el acta de requerimiento también tiene que hacer constar de cuál es el interés. Por supuesto, si es el hijo, no va a decir su interés es ser hijo, es por ser hijo. Se entiende, tácitamente, pues es el hijo, es por ser hijo. Eso es lo importante que tiene que tomar en cuenta. Cuando lleguen a su oficina notarial, usted no le va a explicar no va a tratar de explicarle a su cliente el procedimiento a seguir. Usted los va a saber. Lo que sí tiene que tener en claro va a ser los documentos que le va a solicitar a él. Porque antes de llevar a cabo el acta de requerimiento ya le tiene que solicitar esos documentos. Porque para el acta de requerimiento ya tiene que tener por lo menos los documentos y el nombre de los testigos que van a comparecer. El primero, el DPI del requiriente. Es importante. El certificado de nacimiento de la persona que se debe identificar. Aquí hablamos de identificación de tercero, no de identificación de persona. Aunque una identificación de persona también le va a requerir un certificado de nacimiento. Se aplica un certificado de función. ¿Y por qué de función? Si la persona ya está fallecida, pues tiene que considerar ahí que ya falleció la persona.
Si la persona usó cédula, un certificado del asiento de cédula. Y si todavía guarda la copia de la cédula, pues le puede solicitar una copia de la cédula. Y también le tiene que solicitar el nombre de 2 testigos que declaren como cierto los hechos que la persona usó otros nombres públicamente, además del que consta en su nacimiento. Le señalo con este asterisco los testigos, porque estos testigos ya no hablamos de testigos auxiliares del notario, aquí no hablamos de los testigos de conocimiento, instrumentales, a ruego. Aquí hablamos de testigos propiamente del derecho procesal civil, los regulados en el artículo 140. Ahí tenemos esta clase de testigos. Y que pueden dar fe del hecho notorio, es decir, que declaren que la persona también era conocida con otros nombres. Al final, eso es lo que van a declarar ellos. Vamos a ver. Tienen que ser por lo menos 2 testigos. Eso tómelo en cuenta. Pueden ser más, menos 2. Por lo menos 2. Entonces, si tienen 2, mejor 2. No es necesario que coloquen 20 testigos. Y este es el trámite de las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Solo les coloco el esquema porque las actas ya se las trasladé, entonces ahí pueden ustedes estar viendo cuáles son los, cómo están redactadas las actas. Recuérdense, estas actas son como cualquier otra acta notariales, llevan hora, llevan la dirección exacta. La compañera Catherine, cuénteme. Nelly, buenos días. Perdone, solo una consulta. Cuando se refiere a los documentos que nos envió, son los que nos envió junto con la tarea, ¿verdad? No, los que están en en material segundo parcial. Ah, ok. En Ahí, Classroom. en Classroom, ahí hay un material que se llama JB1 minutos, creo que se llama, porque son los de las clases de hoy. Ay, gracias. Es que yo me metí, pero quizás ahorita ya actualice. Gracias, Lick. Entonces ahí pueden ir viendo ustedes en las actas. Lo primero es que usted le va a requerir los documentos que ya vimos. Le va a requerir certificado de nacimiento, de función, DPI a la persona al requirente. Y va a empezar a redactar el acta notarial. Por supuesto, va a estar constituido en su oficina. O a menos que usted llegue al lugar de a la casa de la persona, pero no creo. Y en esa acta notarial la persona, pues, lo primero que le va a solicitar es que se inicien las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero ante sus oficios. La persona va a decir que su padre, como el caso de la minuta, inscrito su nacimiento en la partida del libro, folio libro, se identificaba con tal nombre, pero también se identificaba pública y constantemente con otros nombres o con un nombre diferente. Y desea hacer constar este hecho notorio. Y para lo cual le va a ofrecer los documentos siguientes. Eso puede ser punto 2, certificado de nacimiento, certificado de función, el testimonio de 2 testigos, el nombre de los testigos. Y el tercero, que solicita que se inicien las diligencias ante sus oficios, que se publique el edicto, que se señale día y hora para la comparecencia de los testigos. Se finaliza el acta y se va a finalizar como cualquier otra acta. No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza haciendo las horas ahorita. 10 horas con 37 minutos, en el mismo lugar y fecha, la que está contenida en 2 hojas de papel bond, a las cuales se le adhieren los timbres de ley. Leo lo escrito al requiriente, que viene enterado de su contenido, objeto, validez y demás efecto legal, lo ratifica, acepta y firma. Firma de él. Les coloco que se le adhieren los timbres de ley porque es más sencillo, porque hay otros que le colocan su forma de redacción, porque es un criterio de redacción. Le colocan los timbres que le van a adherir. Y hay unos que también se pasan de criterio, la verdad que hasta colocan el número de registro de los timbres. Entonces, de los timbres fiscales, por supuesto.
Entonces, esta acta va a pagar lo mismo que cualquier otra acta. 10 quetzales en timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Firma él, firma ella usted y ahí estuvimos. Posteriormente a esa acta va a dictar la primera resolución. La primera resolución la va a dictar inmediatamente después de haber finalizado el acta. Eso se hace, no va a creer que es como los juzgados que la presenta hoy a los meses le resuelven, no va a ser inmediatamente. Porque por eso se estableció la jurisdicción voluntaria, para que sea más expedito. Entonces, ese mismo día dicta la primera resolución, lugar y fecha, lugar de la oficina profesional, fecha. Y se redacta. El primer punto sería que con el acta notarial y documentos adjuntos se forma el expediente. El segundo, que se tienen por iniciar las diligencias por tal señor para hacer constar la identificación tercero de esta persona. El tercero, que se publique el edicto en el diario en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. El cuarto, que se señale día y hora para la comparecencia de los testigos. Y lo demás téngase presente para su oportunidad. Después de la primera resolución va a notificar esa resolución. También en las minutas está el ejemplo de la notificación. De esa primera resolución. Y se lleva a cabo la publicación del edicto. Como les digo, ahora es a través del portal electrónico del Diario de Centroamérica. Entonces lo que se hace es que usted redacta el edicto, lo guarda en un documento Word y escribe al correo electrónico del Diario de Centroamérica. Ellos le contestan el correo enviándole la cotización de cuánto va a costar el edicto. Con la cotización usted lleva el edicto en una USB, lo lleva al diario, paga la publicación y ya. Y cuando se lleva a cabo la publicación, el mismo diario le va a mandar un PDF con la publicación que se hizo. Y aquí tenemos un vendedor de no sé qué pasa. No, vendiendo plátano, pero vamos a seguir con la clase. Tenemos 2.4, pasos 4, mejor dicho. El primero es si existe oposición. Si existe oposición dentro de los 10 días siguientes al edicto, que son 10 días hábiles, lo que usted como notario tiene que hacer es trasladar el expediente a la vía judicial, y eso se va a tramitar por medio del procedimiento ordinario. Y si no hay oposición dentro de esos 10 días hábiles, va a poder llevar a cabo el acta notarial de notoriedad. Sí, ahora todo es en línea, ¿no? Es mejor. Lo único malo es que le subieron al arancel de los edictos. No sé por qué le subieron. Porque hice una publicación a principios de año cuando vi, hasta subieron un montón. No sé si hay más gastos operativos, pero me quedo con la duda. Si no hay oposición, pues se lleva a cabo el acta notarial de notoriedad. Y el acta notarial de notoriedad, pues ahí lo que va a hacer usted es, primero va a requerir otra vez, empieza como cualquier acta, es requerido por tal persona. Y desea hacer constar el acta, la notoriedad, como está en el ejemplo, si no estoy mal. Ahí otra vez va a hacer mención que su padre, digamos, se encuentra escrito en tal partida, folio del libro, con tal nombre, pero también usó los otros nombres. Y en esa acta sí tienen que declarar los dos testigos, se les tiene que hacer el interrogatorio. Diga si conoció al señor tal y tal, diga si es cierto que en vida el señor tal y tal público constantemente utilizó estos nombres, diga si tiene algún interés en esto. Pueden ser parientes también los testigos. Entonces el notario en esa misma acta notarial, con la declaración de los testigos, con la documentación que le fue incorporada, va a hacer constar que la persona
que esos nombres también identifican a la otra persona y hace constar la notoriedad. Posteriormente, haber redactado ese acta, tiene que certificar el acta. Creo que la certificación la vimos en clase pasada, cómo se certifica. Con esa certificación del acta y un duplicado, además de la constancia de la publicación del edicto, se va al RENAP, se inscribe, si no hay ningún inconveniente, pues se opera, y ya se le va a hacer la anotación al margen de la partida de nacimiento, que según la identificación de tercero, estos nombres identifican a la misma persona. Y ahí culminaría el proceso de las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Y posteriormente lo que usted tendría que hacer es remitir el expediente del Archivo General de Protocolos. Pero como yo les decía, lamentablemente es algo que no se hace muy seguido. Hay notarios que no lo hacen. Hay notarios que sí lo hacen, sobre todo los más responsables. Y hay notarios que ni siquiera saben que es una obligación de la jurisdicción voluntaria. Las preguntas sobre este tema que tengan, por favor. Compañera Helen, cuéntenme. Disculpe, licenciado, no logré escuchar cuáles eran los timbres en el acta de requerimiento. Disculpe. Es un timbre, bueno, son los mismos timbres que cualquier acta, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre de 50 centavos por hoja. Gracias, Y licenciado. a ver quién me responde. ¿Qué impuesto se va a pagar también en esta primera resolución? Dos quetzales de timbres notariales, licenciado. Ariel. Sí, excelente, 2 quetzales en timbre notarial. ¿Y por qué? Porque es una resolución de trámite. Esa es la respuesta. Paga 2 quetzales en timbre notarial. Se adhieren dos timbres de 1 quetzal de timbre notarial. Se inhabilita y ya. Inutiliza, mejor dicho. Es el término correcto. ¿Alguien más pregunta sobre este tema? En el dado caso, licenciado, de que un causante utilizaba otro nombre y hay discrepancia con respecto a esto, ¿sí se puede utilizar esta institución de la identificación de tercero? Si usaba otro nombre en algún documento, me imagino. Ajá. Sí, mire, para lo que más se usa es para estos temas, para los sucesorios. Porque hay personas que fallecen y pasa mucho, ¿saben dónde? Cuando dejan como bienes nichos del cementerio. Cuando son nichos de cementerio, así como el cementerio general, sucede mucho eso, que los nombres no están completos, escribieron mal el nombre, porque son inscripciones que las hicieron a mano y son viejísimas. Entonces, en esos casos sucede mucho la identificación de un tercero. Y lo que se va a hacer constar es que el nombre que aparece ahí, pues es el mismo, identifica a la misma persona. Pero donde usted más va a utilizar estas diligencias de identificación de tercero, va a ser en procesos sucesorios. Es donde más lo va a ver. Ya cuando usted esté ejerciendo, se va a dar cuenta de eso. Por eso, al momento de que a usted le lleven documentación para llevar a cabo un proceso sucesorio, verifiquen bien todos los nombres antes de iniciar con la radicación del sucesorio, porque puede ser que vaya mal un nombre, hay que hacer una rectificación de partida, una identificación de tercero. Entonces, todo eso hay que verificarlo antes de poder iniciar con los trámites del proceso sucesorio. Porque ¿qué es lo que pasa? Que usted ya publicó los edictos del proceso, el proceso va caminando, se va a la Junta de Herederos, se va a PGN, pero PGN se da cuenta que un nombre está mal, que en un documento, en el nicho, digamos, en el ejemplo del nicho, el nombre no está correcto y le va a pedir que haga una identificación de tercero. El problema cuando la haga hasta este momento es que
también va a tener que publicar otro edicto ampliando el edicto donde convoque a junta de herederos, donde haga constar que la persona también es identificada con tales nombres. Entonces, antes de iniciar con un procedimiento, es lo mejor revisar documentos. Y es también cuando usted como abogado o notario le piden una opinión respecto a un caso profesional, ¿verdad? Que usted va a llevar el caso. Primero pida documentos antes de decirle, mire, si yo llevo el proceso. Porque en realidad no sabe cómo está el expediente. Muchas gracias, licenciado. Para servir. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, buenos días. Buenos días. Iniciado con una consulta. Con respecto a los requisitos, ¿cómo se pueden obtener esos requisitos cuando quien solicita la identificación de tercero es otra persona fuera de lo familiar? Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Yo le consulto porque dice que se está dando un caso en que el señor, bueno, un familiar compró una propiedad en la cual el servicio de agua estaba en nombre de un abogado que ya falleció, pero resulta que cuando se empezaron a ver ahora los papeles, resulta que el señor, el licenciado utilizó, o al menos cuando fue a inscribir eso, puso un nombre y cuando se percataron en las escrituras, el señor puso su nombre completo. Entonces, para conseguir todos esos requisitos, ¿cómo se hace? Porque como ya no es la persona interesada quien desea arreglar toda esta situación, ya no es familiar, sino que ya es la persona, la dueña de la propiedad. ¿Cómo se logra para obtener todos estos requisitos, licenciado? El requisito más complicado para conseguir en ese caso son los testigos. Esos son los más complicados. Ahora un certificado de nacimiento de función, eso es sencillo. Los registros son públicos. Entonces cualquier persona pudiera solicitar un certificado de nacimiento de esa persona o uno de función, siempre y cuando tenga en el certificado de nacimiento la fecha de nacimiento y el nombre de la persona, y el de función también la fecha de función y el nombre de la persona. Entonces, con el tema de los certificados en RENAM no hay problema, son públicos. Ahora con los testigos, ahí sí yo miro más inconveniente. Tendría que existir una persona que lo haya conocido y que se haya dado cuenta que él también utilizaba esos nombres. Pero con el tema de los certificados no hay problema. Son públicos. Ay, ya, o sea que en este caso los testigos sí tienen que ser testigos que conozcan a la persona. No puede ser cualquier testigo así de que la persona del tercero conozca. O sea, no quiero decir que sean cuates, ¿no? Pero, o familiares, pero sí tienen que tener certeza, o sea, sí lo tuvieron que haber conocido en vida, por lo menos haber no convivido, pero sí algún conocimiento. Y sin este requisito de los testigos no, no se procede a realizar esa jurisdicción, licenciado. O sea, sí tiene que haber dos testigos, sí o sí. Lo que pasa es que el acta de notoriedad como requisito sí le pide los dos testigos. Ah, ya. Ese 4, ¿qué es? 42, si no estoy mal. Entonces ese sí es requisito del acta. Gracias, licenciado, le agradezco bastante. Es el numeral 3 de la declaración de dos testigos. O sea, pero las personas tuvieron una vida en sociedad, entonces alguien lo tuvo que haber conocido. Y lo que pasa es que esas personas bajo juramento declaran que lo conocieron, porque los testigos tienen que ser en procesal, y son juramentados para conducirse con la verdad. Y en este caso, en el acto también son juramentados, entonces no podrían ir a decir lo conocimos si no es cierto. Entonces, esa es la cuestión. Ahí está, entonces, Sea una consulta. cuénteme. Ahora todo trámite entonces que se hacía en tipografía nacional por los edictos es totalmente vía electrónica. Sí, vía electrónica. Ya nada de presentarse directamente a la tipografía. Mire, creo que todavía está la posibilidad de ir a pagar físicamente. Yo la última vez que pagué, bueno, yo no pagué directamente, sino que mi cliente fue la que fue a pagar. Pero sí fue directamente.
Sí, todavía lo aceptan presencialmente, licenciado. Sí, lo único que tiene que llevar el edicto, digamos, en USB. Lic, sobre los edictos que estaba comentando, fíjese que yo pregunté y me dijeron que de 1 a 170 caracteres cobraban 341. Si usted se pasaba de un carácter, una letra, ya se pasaba a la siguiente página, entonces le cobraban el doble. Y venía saliendo como 541 quetzales. Gracias. Mire, con él, es que no sé por qué subieron tanto, porque yo hace poco publiqué uno de un sucesorio de como casi 1500. Lo único que ahí sí había bastantes herederos. Es que yo lo que le decía era sobre lo de la identificación de tercero. Sí. Sí, esa es más pequeña. Bueno, también depende de los nombres. Yo hace poco vi una identificación de tercero de un ciudadano turco. Y era una identificación de tercero de él. Y sin mentirles, tenía como 30 formas diferentes de identificarse. Otras formas de identificarse, usted leía y aparecía el nombre, un nombre primero complicado porque era turco. Y después todas las variaciones que él había utilizado, y sin mentirle eran como 30, era un edicto bastante grande. Que se me vino a la mente ese edicto. Licenciado, y cuando los edictos son producto de un intestado que se manejó judicialmente, salen mucho más caros por el tipo de resoluciones, ¿verdad? Sí, porque aparece el nombre del juzgado, aparece la firma, dice firma del juez y secretario también. Entonces son más caros. Por eso es que la gente prefiere con notario. Entre eso y muchas cosas que es más rápido también. La única forma que se ve judicial es cuando hay un montón de problemas entre los familiares. Cuando son herencias muy grandes, es que, miren, eso de los bienes, separa familias, se matan entre ellos, es un gran problema. Cuando sí son muy ambiciosos, diría yo. Licenciado, una consulta. Cuénteme. En el caso de que exista oposición, el mismo notario que inició la jurisdicción voluntaria puede convertirse en abogado. De abogado de la parte, digamos, que ¿Sí? está... Sí, podría actuar como abogado. No tendría impedimento por haber iniciado él la tramitación voluntaria. No, en civil no se hace problema con el notario, con el profesional notario de abogado. En civil no se hace problema. Muy bien, licenciado. En penal sí está mucho ese problema, que usted como notario autoriza un acto y no puede después comparecer como abogado, ahí sí hay problemas. Penal en civil, ¿no? Civil puede ser que usted, un ejemplo, un acta de notarial de saldo deudor, puede ser que usted haya sido el mismo notario que autorizó el acta y el mismo abogado también. Entonces en civil no se hace problema. Y tenemos el tema de subasta voluntaria. Esta subasta voluntaria, siéndole sincero, la aplicación en la práctica es casi nula. Porque hay otras formas más expeditas de poder llevar a cabo estos procesos de... Mira, la gente prefiere a veces pagar comisiones, pero contratar un agente inmobiliario que le venda el bien, porque ellos tienen más contactos, lo pueden vender de manera más rápida, entonces prefieren con agentes inmobiliarios. Las subastas que más suceden son las judiciales y obligatorias. En el caso de una ejecución civil, a usted le requieren el pago, le dice a usted 200,000, no paga. Como no pagó, el ejecutante va a solicitar que se le embarguen esos bienes. Se traba el embargo, nunca pagó, entonces se van a rematar los bienes. Esta subasta se lleva mucho a cabo. Estas subastas voluntarias extrajudiciales, ante notario, por supuesto, es muy, yo siéndole sincero, solo el micrófono, por favor, compañeros. Siéndole sincero, nunca he visto una subasta voluntaria ante notario, y eso que
Tengo muchos notarios conocidos que tienen ya 30, 40 años de ejercer el notariado y nunca han tenido una subasta voluntaria. Y puede ser que uno en la actividad profesional nunca la vaya a tener. Pero sí es necesario tener conocimiento porque los nunca a veces no son, los nunca a veces suceden, dicen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se busca en una subasta voluntaria? Que se ofrezcan en venta pública al mejor postor esos bienes. La legislación aplicable, el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 447 y 449, el decreto 454-77, también lo regulaba en las actas notariales. Hay un programa que, no sé, creo que se llama ¿Quién da más? Ahí tenemos un ejemplo de una subasta pública, hecho por subastadores. Y es un ejemplo de una subasta. Aquí presentamos un bien mueble o inmueble y empezamos con un precio inicial y el que dé el mejor postor se le va a adjudicar el bien para la venta. Es así como funcionaría una subasta voluntaria, únicamente que se hace mediante acta notarial. Y los requisitos a solicitar en una subasta extrajudicial o notarial. El primero, el de pedir el requirente. Segundo, un certificado registral, porque usted como notario lo que tiene que revisar desde un principio es que esa persona tenga derecho para poder subastar el bien, tiene que ser propietario del bien o ser representante del propietario con la autorización para subastar primero y para después otorgar la escritura traslativa de dominio. Tiene que tener las dos autorizaciones. También el testimonio razonado por el registro. Cuando él compró la propiedad, puede ser que todavía tenga el testimonio. Los planos del inmueble y el avalúo. Este avalúo se recomienda que sea comercial porque lo que se está buscando es que se venda el bien al mayor precio. Entonces, el mayor precio se lo va a dar normalmente un avalúo comercial. Entonces, estos son los requisitos que usted le va a solicitar al requirente. Al principio, nomás llega a su oficina, le va a plantear el caso y usted le va a decir, bueno, está bien, pero me tiene que traer esto para verificar si es procedente o no la subasta voluntaria. Teniendo esos requisitos, usted también le va a explicar que para que se subaste tienen que haber bases de esa subasta. Que le identifique el bien, que le dé la ubicación, aquí hablamos de dirección. Platicar cuál va a ser el precio inicial del bien, conforme el avalúo. La forma de pago se va a hacer al contado, créditos. Lugar, fecha y hora de la subasta. El derecho a participar, es decir, quiénes van a poder comparecer a la subasta y poder ser postores. Que va muy aparejado a esto del depósito. Es decir, van a tener derecho a participar los que hayan entregado este depósito al notario. Y ya teniendo esta información, los documentos, las bases de la subasta, procedemos primero al paso número 1 de estas diligencias voluntarias de subasta pública extrajudicial, que es el acta de requerimiento. Va a iniciar como cualquier acta, va a usted estar constituido en su oficina, hora, lugar, nombre de la persona, sus generales y el por qué es requerido. En este caso es para iniciar las diligencias voluntarias de subasta pública extrajudicial. Y lo primero que le va a exponer es que tiene un bien inscrito a su nombre en el registro bajo el número de finca, folio y libro. Y que se encuentra en esta dirección. Y que desea subastarlo en subasta pública. El segundo punto sería las condiciones sobre las cuales se va a subastar ese bien. Y aquí hablamos de esto. ¿Cuál es el bien que se va a subastar? El precio inicial, la forma de pago. ¿Cuál va a ser el derecho a participar? El depósito puede ser que se tenga que depositar 20,000, 60,000, 8 días antes, 9 días antes, 10 días antes, para que puedan participar ese día en la subasta.
También puede ser que se dan 15 días antes para que las personas puedan acudir a ver el bien, a revisar la documentación que existe, a ver el bien. Y se publican el o los edictos, ahí ya se da consideración del cliente. Porque en realidad la publicación de edictos no es obligatoria en estos procesos. En realidad este proceso es bien escueto en su ordenamiento. Entonces el proceso no está como tal definido, pero se lleva a cabo. Se ha llevado a cabo este procedimiento. Se lleva a la publicación de edictos. Abajo de la publicación de edictos le tengo que dice notificación. Pero esto de notificación sucede cuando sobre el bien pesa algún gravamen o limitación. En ese caso hay que notificar mediante acta notarial de notificación a los que tengan derecho sobre esa limitación o gravamen únicamente. Pero el ejemplo que yo les puse en las minutas, el que estoy dando ahorita, estamos en el entendido que el bien no tenía ninguna limitación o gravamen. Entonces, como no tiene ninguna limitación o gravamen, no notificamos a nadie. Únicamente hicimos pública la subasta mediante el edicto. Se publican los edictos o el edicto y se dejó la subasta para el día 22 de agosto a las 11 de la mañana. Ese día previamente verificamos que estén presentes los que depositaron y quienes cumplan con ese requisito indispensable para poder subastar. Va a ser postores, mejor dicho. Y redactamos el acta notarial de subasta voluntaria. Inicia como cualquier otra acta notarial, fecha, lugar donde estamos constituidos, quién me está requiriendo, y también la presencia, o sea, también consta la presencia de los postores. Si son dos, pues ellos dos con sus generales, cómo se identifica. Y el acta pues va a hacer mención que se está subastando tal bien bajo las condiciones siguientes. Otra vez se hacen ver las condiciones. Y después pues se empieza a preguntar a los postores cuál va a ser su oferta. Puede ser que el postor 1 diga 700,000, que es el precio inicial, el postor diga 700,000, 750,000, y así sucesivamente hasta que se encuentre una oferta que llene las expectativas del vendedor. El vendedor acepta esa oferta y se le adjudica a ese postor. Se firma el acta notarial, la firman los requirentes, se pagan las mismas impuestos, timbre notarial de 10 y timbre fiscal de 50 centavos. La firma y sella el notario. Y aquí les separé un poco esto de la elaboración de la escritura pública y remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, porque no necesariamente usted como notario va a llevar a cabo esos pases. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la práctica es que el que compra es el que propone a su notario de confianza. Entonces, si bien usted llevó a cabo la subasta voluntaria y le adjudicó el bien, puede ser que el comprador le diga no, pero si vamos a otorgar la escritura traslativa, que sería una compraventa como tal, se va a otorgar ante los oficios de mi notario de confianza, porque eso es lo que sucede. Entonces, puede ser que el que lleve a cabo la escritura de traslativa de dominio sea otro notario, y ese otro notario sea el encargado de extender los testimonios, el pago de los impuestos y la inscripción del bien. La única diferencia que va a haber de esta compraventa con otra compraventa es que en esta compraventa se tiene que transcribir lo contenido en el acta notarial de subasta voluntaria, es la única diferencia. Pero el contrato en sí que se va a perfeccionar va a ser una compraventa, y por lo tanto se van a pagar impuestos respecto a la compraventa. Entonces eso para que la tengan claro. No va a cambiar en nada que sea llevado a cabo en subasta voluntaria. Porque el documento, el contrato que se va a redactar va a ser una compraventa. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema de subasta voluntaria.
Solo ahorita regreso, compañeros, entonces ahí para que, si tienen alguna duda, ahorita que regrese me la pueden hacer, por favor. Bueno, ya regresé, compañeros, disculpen la interrupción. No sé por qué siempre en este horario siempre me pasa más de algo, pero no sé si hasta el momento se ha escuchado todo bien, no ha habido ningún problema de señal. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ninguno, Lick. Ahí estamos. Entonces, esa es la subasta voluntaria. Es bueno que lo sepan. Se va a utilizar. Cuénteme. ¿Y qué gana el subastador ahí, Lick? El notario. Mira, ahí sería ya dependiendo los honores que usted pacte como notario, dependiendo de la venta también. Licenciado, fíjese que Un el bufete por porcentaje. el cual yo trabajo, se trabajan subastas del FHA. Entonces nosotros tenemos un convenio con el banco y la notaria, que es la dueña del bufete donde yo trabajo, es la que figura en cada subasta, pero pues siempre con el convenio es con el cual nosotros ganamos por el trabajo que ella hace, ¿verdad? Pero es bancaria la subasta, ¿no? Sí, bancaria, es de bienes que se recogen por falta de pago. También trabajamos con GIT, el área de todos los créditos de vehículos, pero es raro que se subaste un vehículo. Generalmente siempre son bienes con FHA. Hipotecas que es garantizada. Sí, hipoteca garantizada. Sí, es que las bancarias sí es más común que esa sí he visto yo. Que aprueba primero la junta directiva, después se va a bancos, pero se me va el artículo de la ley de bancos que regula esto de las subastas, 97, no me acuerdo. No estoy seguro, la verdad. Sí, le soy sincero. Entonces ahí se va a cobrar, yo consideraría que de acuerdo a un porcentaje por la subasta, dependiendo del bien. Al final los honorarios son libres de pactar. Eso es previo acuerdo también, ¿vale? Que ahí Sí, previo acordar. Sí, previo acuerdo. Pero nosotros, bueno, yo he llevado a cabo no subastas, sino lo que hemos hecho es, hay bienes que, hay personas que tienen algunos bienes y tienen años de no verlos, y hay personas que lo están invadiendo, que están usurpando. Entonces, en eso sí he colaborado
poder llevar a cabo el lanzamiento de las personas y la venta del bien. Entonces ahí se cobra un porcentaje, pero no es una subasta como tal, sino lo que se está llevando es los trámites para el lanzamiento y la venta. ¿Qué es lo más cercano que yo he estado a una subasta voluntaria? Gracias, Lick. Ahí estamos para servir. Entonces vamos, ya vimos la subasta voluntaria, vamos a entrar con este proceso. Si ustedes ya tienen el material que les envié de las minutas, se darán cuenta que solo hay minutas de dos cuestiones, de la identificación de un tercero y de la subasta voluntaria. Respecto al proceso, no envié todavía las minutas, va a ser para la siguiente clase porque vamos a ver cuestiones previas del proceso. Porque a veces los catedráticos dicen, mire, le vamos a enseñar el proceso, cómo se lleva a cabo. Pero el proceso, siéndole sincero, usted puede ir a ver cualquier día la ley y ahí va a estar el proceso siempre. Entonces, si usted no sabe un paso, ahí lo puede leer y ahí suple esa deficiencia. Pero hay temas sustantivos que son muy importantes que usted lo sepa antes de poder radicar un proceso, que usted tenga ese conocimiento previo sustantivo y para que después su proceso camine de la mejor manera. Y lo vamos a explicar en esta clase. La sucesión, que es una transmisión de derechos u obligaciones entre vivos o por causa de muerte. Entre vivos, pues tenemos los contratos civiles. Tenemos la donación entre vivos, mejor dicho. Y por causa de muerte, que tenemos el proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado. Y esto lo tenemos regulado en el artículo 917 del Código Civil. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. Aquí hablamos de la sucesión intestada. Cuando miramos Derecho Civil 2, creo que es este, y Derecho Procesal, Derecho Penal 2, miramos una diferencia muy marcada entre esas dos ramas de derecho. La extinción de las obligaciones. La extinción de la responsabilidad penal se extingue con la muerte. En cambio, la extinción de la responsabilidad civil no se extingue ni siquiera con la muerte. Y por eso es que surge esta necesidad del proceso sucesorio, no solo para heredar bienes, sino también para heredar deudas. Usted no solo va a heredar bienes, sino también derechos y obligaciones. Y un proceso sucesorio no solo va a determinar la transmisión de la herencia, también va a determinar que falleció una persona o se declaró su muerte presunta. Los bienes relictos, es decir, la totalidad de los bienes en el que consta la masa hereditaria. Las deudas, como yo les mencionaba, los nombres de los herederos, el pago del impuesto y la partición de la herencia. Entonces, no va a fallecer esa persona y ya se van a transmitir los bienes a su nombre. No, hay que determinar otras cuestiones, hay que pagar impuestos. Hay que ver si usted tiene derechos como heredero. Todo eso se tiene que determinar en un proceso sucesorio. Y la forma, hay una forma judicial y extrajudicial o notarial. Ambas formas pueden ser testamentarias o intestadas. Pero por supuesto en la vía notarial se entiende que debe existir consentimiento unánime. Si no existe ese consentimiento para que ante usted se radique el proceso, ya sea testamentario o intestado por todos los herederos, eso en algún momento se va a llevar a la vía judicial. Porque puede ser que unos familiares, unos herederos radiquen ante usted y otros herederos radiquen ante otro notario, va a haber una acumulación. Entonces, se va a tener que decidir ante quién se van a continuar uno de los dos y si no hay una decisión respecto a eso, vía judicial. Entonces, para que se pueda llevar ante usted como notario, pues tiene que haber consentimiento unánime. Todos tienen que estar de acuerdo, los herederos. Y esto es importante, ¿quiénes pueden radicarlo?
Y el Código Civil habla de los que tengan interés en la herencia. Bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil, mejor dicho. Los que tengan interés en la herencia. ¿Y quiénes tienen interés en la herencia? El cónyuge supérsite o la cónyuge supérsite, que hablamos del esposo que sigue vivo, en palabras sencillas. Los herederos, hijos, padres, nietos, hermanos, abuelos. La Procuraduría General de la Nación, aunque el Código Procesal Civil menciona Ministerio Público, se tienen que entender que es PGN. ¿Y en qué caso va a radicar un intestado PGN? En el caso de aquellos procesos que fueron declarados vacantes, porque no hay un familiar que haya radicado el proceso sucesorio. No hay nadie que haya buscado radicarlo. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene derecho a heredar con las universidades del país. Por alguna razón se tiene mucho la creencia que es solo la Universidad de San Carlos, pero no, son las universidades del país. La cuestión es que antes casi no había universidades en el país, entonces ahora tenemos, si no estoy mal, 13, 14. Entonces, eso es lo que pasa. Antes no había universidades, mucho Marroquín, Landívar, Mariano Galvez. Entonces ahora hay un montón de universidades. Y por eso es que usted camina en muchas, así como en zona 1, camina y de la nada aparece una casita que dice propiedad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque la universidad la heredaba con herencias vacantes. Ahora ya no lo hacen, ahora la municipalidad es la que se queda con la mayoría de bienes. También lo pueden radicar legatarios. Los legatarios son aquellas personas a las quienes un testador les dejó únicamente un bien. Esos son los legados, son bienes individuales. No la herencia universal como tal, sino que un bien individual. Ellos son legatarios. Los acreedores, como también les decía, se heredan también las deudas. Pero el acreedor lo que busca no es que se declaren como herederos tales personas, sino lo que busca es que se nombre a un representante de la mortual para demandar a ese representante. Eso es lo que busca. El albacea, que es nombrado mediante testamento, que es el administrador de los bienes, él también lo puede iniciar. O por otro concepto familiar que tenemos el guardador. El guardador es una figura que aplica en el caso de una persona que ha sido declarada en muerte presunta. Ahí lo que se le nombra es un guardador como su representante. Entonces él también puede iniciar, bueno, radicar el proceso sucesorio. Intestado en este caso, no creo que tenga testamento, puede tener testamento. Aquí, si me disculpan, en este lado no le puse intestado, se lo voy a corregir. Entonces hablamos de proceso sucesorio extrajudicial que puede ser testamentario o intestado. Y hay motivos para que sea o testamentario o intestado. El testamentario es más sencillo. Se entiende que hay testamentario cuando existe un testamento. ¿Qué es un testamento? Un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Se hace mediante escritura pública. Este lleva ahora, ojo con esto, lleva 2 testigos instrumentales mínimos. Entonces, si hay una disposición de última voluntad, un testamento, llega una persona ante sus oficios y le dice, mire, Lick, porque le va a decir Lick, necesito, mi esposo dejó estos bienes. Entonces, usted radica el proceso sucesorio. Le pregunta si no sabe si la persona dejó testamento. Entonces, le va a decir que no sabe. Usted lo que va a hacer como notario es ir a pedir avisos, solicitar a los registros, ya sea el primero y el segundo, para verificar si la persona sí otorgó testamento.
En este caso, pues se daría a cabo un proceso testamentario. Si lo que le informan es que no otorgó testamento, pues va a llevar a cabo un intestado. Respecto a su pregunta del plazo de PGN, mira, lo que pasa es que en la ley de donaciones, herencia, de la ley de legados, herencias y donaciones, aparece un plazo en el artículo 37, si no estoy mal, que la persona tiene 6 meses para poder radicar el proceso sucesorio intestado si no hay multa. Entonces, en teoría, ese tendría que ser el plazo. Que si usted no radica intestado o testamentario, la PGN puede declarar vacante, se puede declarar vacante la herencia. Lo que sucede es que no pasa eso en la práctica. Los procesos sucesorios, la gente los radica si bien les va al año de que fallece la persona. Entonces, el plazo como tal no se aplica. Lo que va a suceder es que se dé cuenta a alguien que hay un bien abandonado. Entonces lo investigan y se dan cuenta que está en nombre de otra persona, buscan familiares, no hay, lo declaran vacante. Pero el plazo como tal no se aplica, porque si se aplicara tendrían que ser los 6 meses. Pero no se aplica. Disculpe una pregunta. Cuéntenme. Cuando ya ha salido el proceso sucesorio intestado, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe de cumplir para deber de hacer las particiones o cómo se llama? Reparticiones de cada heredero. Mira, primero que se inscriba primero se tiene que inscribir si hay bienes inmuebles en los registros. Y después no hay ningún plazo para que usted pueda hacer la división. Sí, no hay ningún plazo. Ah, no hay ningún plazo. No hay ningún plazo. Y cuando hay yo tengo un caso, hay por ejemplo, una persona heredó a sus hijos, pero un hijo falleció. Entonces, según la ley, en el Código Civil estipula que primero a los hijos va, luego a los nietos, después va a la esposa del hijo, ¿verdad? Del hijo heredero. Pero si ellos no están de acuerdo al lugar donde ellos posesionaron del lugar, va, de una parte, pero los demás hermanos no están de acuerdo. Procederá ahí un nuevo albacea. ¿Usted dice que lo dejó por testamento o intestado? Por testamento. Por testamento. ¿Y Ajá. el hijo falleció antes o después del causante? Después. Del causante. Entonces ahí hereda el fallecido, digamos. Sí, hereda, pero él hereda. Pero... hereda el fallecido. Tendría que hacerse un intestado sobre el fallecido, sobre los bienes del fallecido. Pero pasa a nombre de los nietos, o sea, los hijos del que heredó. Los que tengan derecho a heredarlo, digamos. Lo que pasa es que aquí hablamos de representación. Si él hubiera muerto antes del testador, se pasaba la representación, heredaban los hijos de él. Pero como falleció después del testador, él ya adquirió los derechos. Entonces, al momento de que se declare, haya autodeclaratorio de heredero, se tiene que declarar como heredero al fallecido. Sí, él está como heredero también. Pero la cuestión es que ahora ahí, ¿a quién le daría él su parte? ¿A sus hijos o a la esposa? Lo que pasa es que ahí la esposa tiene el primer derecho sobre los bienes, esposa e hijos. Porque él sí ya no otorgó testamento, entonces eso se quedó intestado. Entonces, el Código Civil le regula el orden del derecho de heredar. Y el primer orden es la cónyuge. Sí. Y los hijos. Si no hay cónyuge, si no hay hijos, pues se hereda la cónyuge y los papás de él. Pero como en este caso sí hay cónyuge, tendría que heredar de ella y los hijos de él, a menos que ella renuncie a la herencia. Pero si ella renuncia a la herencia, los únicos que heredarían son los hijos. Porque lo que pasa es que en intestados, el derecho de uno excluye al otro.
Entonces, si hay hijos y cónyuges, los de abajo no pueden heredar. Es esto lo que le estoy hablando. Es excluyente el orden. Si hay hijos y cónyuges, no pueden heredar. No pueden, si hay hijos, no pueden heredar los descendientes. Los ascendientes, no han dicho los padres. Entonces, ahí cuando radiquen el intestado y se den cuenta, cuando vaya a PGN y se den cuenta que él está casado, van a pedir que se pronuncie la cónyuge. Esposa. Sí, van a pedir que se pronuncie porque ella tiene derecho. Entonces, ahí legalmente sí tiene derechos de heredar lo que correspondía. ¿Sí? Ahora el problema ahí es, digamos, el que falleció, o sea, el señor que heredó, él no asignó lugar, área específica, ¿verdad? ¿De dónde? De las particiones, por decir así. Entonces, mi pregunta es, él se había posesionado de un lugar, pero los demás hermanos no están de acuerdo, porque él en vida dijo quiénes eran, mas sin embargo, él tomó esa posesión. Es una pregunta que me hizo un vecino a mí. Solo previamente, el tema es identificación de tercero. Ese es el tema. Identificación de tercero. Entonces, ellos en el testamento los dejó como herederos universales, pero de toda la masa hereditaria, digamos. No estableció los términos para la división. No, en el testamento no. Solo verbal. Entonces, lo que ellos heredan es parte alícuota del bien, pero no heredan como tal una parte establecida. Si ellos quisieran determinar cuál es la parte establecida, primero lo pueden hacer de forma voluntaria, hacer la partición voluntaria. Pero si no llegan a ese acuerdo, tendrán que iniciar las diligencias de división de la cosa común en un juicio oral. Ya sería civil, ¿vale? Eso sería civil, si es un oral de división de la cosa común, para que el juez les determine cómo se va a dividir. Sí se puede dividir también, porque hay bienes que les dejan una casa a 5 personas, eso no se puede dividir. Ah, sí. Pues. O la venden, no sé. Más que la venta, ¿no? Más que la venta, o que alguien se quede y los demás le pagan esa parte, únicamente. Ah, excelente. Gracias, Luis. Para servir. Entonces, hablábamos no nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Entonces, el testamentario, pues existe testamento. Ahora el intestado, que se me olvidó ponerle el título ahí, intestado, no solo va a proceder en el caso de que no exista testamento, sí, no hay testamento, intestado. Pero puede ser también que el instituido como heredero en el testamento muere y no hay quien lo represente. Entonces, como ya no hay heredero como tal, se tiene que llevar el procedimiento intestado. O también el instituido como heredero tiene una causa de incapacidad para heredar. En vida cometió algún delito contra el testador. Entonces, él ya es incapaz para heredar. Entonces, aunque hay un testamento, no hay persona que pueda heredar. Entonces, tiene que llevar intestado. Hay testamento, pero no hay un heredero instituido en el testamento. Es decir, se llevó a cabo el testamento, lo redactó el notario, ahora los testigos, pero se le olvidó colocar a quién iba a heredar. Entonces, hay un testamento inscrito, pero no tiene heredero. Entonces, no se tiene que llevar por medio de intestado. Y el otro, el que más pasa en la práctica, es que el testador otorgó su testamento hace 20 años y en el testamento describió, individualizó cada bien que le pertenecía a la masa hereditaria, pero a los 10, 15 años adquirió otro bien y se le olvidó otorgar otro testamento en el cual incluye ese bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llevar a cabo un proceso testamentario por los bienes que están dentro del testamento y también se va a llevar a cabo otro proceso intestado por ese bien o los bienes que no están dentro del testamento. Entonces,
Eso sí puede suceder, que usted como notario lleve a cabo un proceso testamentario y otro intestado, pasa. Esas son las causas. En el testamentario sabemos que lo que van a radicar el testamento son las personas que estén ahí instituidas como herederos. Marta López, cuénteme. Disculpe una consulta. Y por ejemplo, si cuando yo hago mi testamento, porque soy precavida, lo hice a los 40 años, por ejemplo, y tengo ciertos bienes, pero después surgen más bienes, ¿se puede dejar un testamento abierto para poder incluir esos bienes que puedan surgir? ¿O hay que actualizarlo? Gracias. Mire, podría otorgar un testamento donde lo redacte de forma más amplia, que todos los bienes que sean de derechos, bienes y obligaciones los hereda tal persona. Eso no es prohibido, que usted haga un testamento así general, donde no individualice cada bien. No es prohibido eso. Hay unos que lo otorgan de esa manera. Porque a veces el testamento no lo hacen para especificar los bienes, sino para desheredar a tal persona. El testamento es para eso, no tanto para los bienes, sino para desheredar expresamente a una persona. A veces se hace por eso. Pero también si el primero lo individualizó y quiere redactar otro testamento, podría redactar otro testamento y hacer constar que va a dejar vigente algunas disposiciones del otro testamento. Eso también se puede hacer. O revocar el otro y otorgar otro, ya incluyendo todos los bienes. Tiene todas esas posibilidades. Ok, gracias, Lick. Hay otra persona que levantó la mano. ¿O no? Bueno, entonces continuamos con esto. Ahí. Como ya vimos quiénes pueden radicarlo en el testamentario, vamos a ver quiénes tienen derecho. Y bueno, en el testamentario, ¿quiénes van a heredar? Pues los que están instituidos como herederos. En un proceso intestado donde no hay testamento, hay un orden de sucesión establecido y es excluyente. Eso quiere decir que si existen los primeros, no van a heredar ni los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. Y el primer orden son los hijos y el cónyuge o la cónyuge supérsite, que no tenga derecho a gananciales. Ella puede heredar. Si solo existen hijos y no hay cónyuge, solo heredan los hijos. Pero si hay cónyuge y no hay hijos, van a heredar el cónyuge y los ascendientes más próximos. Los ascendientes más próximos son los papás. Y tercero, a falta de descendientes, que son hijos, ascendientes, papás o cónyuge, esposa, sucederán los parientes hasta el 4º grado en línea colateral. Es identificación de tercero el tema. Y a falta de parientes, se declara vacante y tendrá derecho a heredar el Estado y las universidades de Guatemala. ¿Y por qué es importante saber este orden? Porque de acuerdo a este orden, usted así va a solicitar los documentos necesarios para radicar el proceso intestado. Supérsite es sobreviviente, es la persona que sigue viva de los cónyuges. Al final es sobreviviente, cónyuge sobreviviente. Entonces, de acuerdo a este orden, si usted radica un intestado, así va a ser el pronunciamiento que le dé la PGN, porque sucede muchas veces que solo es la esposa la que radicó el intestado, solo hay una esposa, no tuvo hijos, pero cuando llega PGN lo que dice, mire, pero hay esposa,
él es hijo de tales personas. ¿Qué pasó con sus papás? ¿Por qué no se han pronunciado? Entonces, la PGN no le va a dar la opinión favorable si no hay pronunciamiento de esas personas. Y eso es lo que pasa. Y también en el caso de que haya cónyuge supérstite, pero hay un hijo fallecido, se tiene que acompañar certificado de función del hijo. Y dependiendo en qué momento murió el hijo, si murió antes del causante o después, puede heredar él, el muerto, digamos, o los hijos, si él tenía hijos. Entonces todo eso lo tiene que tomar usted en cuenta para radicar el intestado. Esto lo tenemos regulado en el artículo 1074, que es aquí habla de la herencia vacante, y del 1100, vamos a ver esto. Y del 1078 al 1180, eso ahí vamos a corregir esto. Y estos son los requisitos mínimos que usted le va a solicitar a la persona que acuda ante sus oficios. Certificado de nacimiento del causante, certificado de función del causante, certificado de nacimiento de los presuntos herederos, justificar interés, ahí se lo va a justificar si es el cónyuge por medio de un certificado de matrimonio. Si son los hijos, mediante sus certificados de nacimiento, donde aparece que el causante era su papá. Si es el acreedor, el documento donde consta la obligación. Y por supuesto debe ir el radicante del proceso sucesorio. Y es ahí donde le digo que tienen que tener bastante cuidado en revisar los documentos. Previamente a radicar el intestado, verifiquen que todos los nombres estén correctos. Si es posible, también pidan los documentos donde constan ya los bienes que tiene el señor, el causante, señora. Para ver si previamente a radicar el proceso hay que llevar a cabo otra diligencia voluntaria, como puede ser una rectificación de partida. Puede ser que exista, llega la esposa del causante y le dice, mire, aquí está el certificado de matrimonio, estamos casados. Pero en el certificado de nacimiento del causante no hicieron la anotación de que estaba casado, ni en la defunción. Entonces hay que rectificar esas partidas previo a radicar los procesos. No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema. Por favor. Cualquier pregunta que les surja, todas es bienvenida, no se preocupe. En la próxima clase ya vamos a ver el esquema del proceso, pero quería que entendieran eso previo a iniciar con el proceso. Lico, una pregunta. Cuénteme. Si el causante tenía un hijo no reconocido, pero era hijo de matrimonio, ¿va? De padre y madre, por decir así. Ahí habría que hacer un reconocimiento, ¿cómo sería ahí? Un reconocimiento, o tendría que ser que reconociera a él, a su hijo. El causante. O no se puede hacer. ¿Perdón? El causante, la persona que falleció. Sí. Lo que pasa es que en el tema de filiación, el hijo, aunque no haya sido reconocido por el papá, tiene ese derecho imprescriptible de poder solicitar la filiación del papá. Y ahí en ese caso, como es hijo de casados, hay una posesión notoria de Estado, pero muy notoria. Entonces, él podría demandar la filiación al fallecido, digamos, para que la declare un juez y después seguir con las diligencias sucesorias. Pero sí se puede. Ah, sí se puede. Pero ya hablamos de filiación.
que es ese Ajá. vínculo que une a los hijos con los padres. Solo el micrófono, por favor, compañeros. Entonces ahí sería la filiación. Y como hablamos que es imprescriptible ese derecho que tiene un hijo de poder solicitar la filiación, el reconocimiento de padre, sea menor de edad, sea mayor de edad, no prescribe. Y en el caso que son, pues, hijos de padres casados, pues más fácil. Pero sí tendrían que haber radicado previamente el proceso para que haya un representante de la mortual y a él se le demande la filiación. Eso pasaría. ¿Alguien? No sé si contesté la pregunta, compañero. ¿O necesita algo? No, sí, está bien, gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Philip, con relación al intestado, más o menos, ¿cuánto tiempo se está llevando todo el procedimiento para poder ya sacar el intestado y que se puedan adjudicar los bienes a los herederos? Mira, actualmente mínimo unos 10 meses. 10 meses le digo, no tanto por el trabajo del notario, sino porque en finanzas está tardando demasiado. 4 meses solo para que den solo para que hagan el cálculo del impuesto. En PGN no tarda demasiado, está tardando como unos 20 días. La cuestión es los avalúos, que va a pasar por finanzas también. Y el cálculo de impuestos que hace finanzas, eso es lo que más tarda, 4 o 5 meses a veces. Por eso le digo, aproximadamente mínimo unos 10 meses, si el expediente no tiene ningún problema. Y en caso surja algún conflicto de intereses entre los herederos, ¿se tiene que ir a un oral de división de la cosa común? ¿Es necesario? Pero después de que se les haya adjudicado los bienes. Ok, gracias. Si la controversia surge previo, tendría que llevarse el testamentario en vía judicial. El intestado en vía judicial. Ok, gracias, Lick. Santiago Adolfo Cuenta. Hola, Lick, buenos días, bueno, casi tarde. Lick, fíjese que tengo una duda con respecto al orden de sucesión intestada. ¿Sí? No se le escucha. Bueno, no sé si está hablando también. Creo que se le apagó el micrófono, ¿sí? Creo que es la señal porque el micrófono sí lo tiene encendido. No, es que da mucho problema. Es que ha estado lloviendo en diferentes partes del país. Está raro el clima. Catherine, cuénteme. Ella tiene levantada la mano desde hace mucho tiempo. Se les olvidó. ¿Alguien más Licenciado. con alguna pregunta? Sí, licenciado, tenía una duda con respecto al orden de los que heredan. Entiendo que en primer lugar son los hijos y el cónyuge, ¿verdad? El segundo, donde dice y los ascendientes más próximos y el cónyuge. ¿Quiénes serían estos ascendientes más próximos? Solo le voy a aclarar que esta sucesión es en el caso de intestado, para que estemos más claros. Eso es intestado. Entonces, ascendientes es más próximos son los padres, porque es desde donde uno viene. Padres. Mis descendientes son mis hijos, mis nietos, mis ascendientes son mis padres, mis abuelos, bisabuelos. O sea que en este caso heredan los padres del fallecido y la cónyuge, digamos. Y la cónyuge, sí. Ah, muy bien. Y no hay hijos. Es que yo creí que ya solo a ella le tocaba todo, porque como no tuvieron hijos. Pero ya entendí, licenciado, muchas gracias. Sí, amén. Bueno, si no hay padres, sí, solo la cónyuge. Pero tendría que demostrarse que los padres fallecieron o van a renunciar a la herencia. Porque los únicos que pueden heredar por representación son los descendientes. Los padres, si fallecieron, ya no hay una representación.
Sí, pues gracias. No pueden los hermanos. Los hermanos sí pueden en línea colateral heredar en representación. Es decir, si voy a explicar un poquito la representación. Si yo tengo 3 hijos, uno de estos hijos falleció antes que yo, y yo después fallezco, en realidad él no va a heredar, sino van a heredar, en primer lugar, sus hijos. Y si él no tiene hijos, pueden heredar también sus hermanos. Esa es la representación. Pero si mi hijo fallece después de que yo haya fallecido, ahí el que hereda es el muerto, digamos. Entonces, el tema de representaciones es bien complicado y muy interesante. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dar por terminada hoy la clase. Las minutas, como les dije, están en la sección de material para segundo parcial, creo que se llama. Ahí está la minuta, está como 1 JB minutas. Ahí lo pueden encontrar. El jueves o viernes les voy a trasladar las minutas para el proceso sucesorio intestado y testamentario y vamos a ver ya el esquema como tal. Solo previo a ya adentrarnos al proceso, quería explicarles todo esto porque es importante también tener conocimiento sustantivo para poder aplicarlo al adjetivo que es el proceso sucesorio testamentario o intestado. Así que si no hay otra pregunta, pues damos por finalizado hoy la clase. Licenciado, disculpe. Cuéntame. Respecto a la tarea que dejó del protocolo, no sé si a mí se me perdió, no he encontrado, solo encontré donde dice tarea de hacer el protocolo, pero no sé cuáles son lo que hay que hacer o uno lo tiene que hacer conforme. No, le tiene que dar clic a la tarea y ahí va a aparecer las instrucciones. Ajá, y ahí están los documentos. Lo que pasa es que saber en qué aplicación usted está abriendo el Classroom. Estoy en Classroom, sí. Pero en el teléfono, en la computadora. En el teléfono. Entonces háganlo en una computadora, ahí van a estar los documentos, instrucciones y unas minutas. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Para servirles, entonces, miren las notas. Como yo les digo, estoy supeditado a que EPS me autorice. Hasta el momento no he tenido, ayer estuve también en EPS y pregunté lo mismo al coordinador, al licenciado Freddy Miranda, y me dice que todavía él nos va a avisar, porque nos tienen que autorizar para subir las notas, tienen que habilitar la página. Entonces, si no habilitan la página, yo no puedo subir notas. Así que, si no hay otra pregunta, pues damos por finalizada la clase de hoy. Esperemos, fue un gusto haberles dado esta clase. Y nos seguimos escuchando el otro fin de semana. Así que feliz fin de semana a todos.